¿Qué harías si las personas que más amas te traicionaran de la peor manera posible? Carmen Martínez, una mujer argentina de 86 años, jamás imaginó que sus propios hijos y nietos serían capaces de hacer algo tan desgarrador. Pero cuando la vida la puso contra la pared, ella tomó una decisión que les enseñaría una lección que jamás olvidarían. Carmen nació en el sur de su país, siendo hija única. Fue el centro de atención de sus padres, quienes le dieron una vida llena de comodidades y valores. Su papá, dueño de grandes campos de cultivo, le enseñó a gestionar los negocios familiares, y cuando ellos partieron, Carmen lo heredó todo: ahorros, terrenos y la hermosa casa en la que creció. A los 30 años, Carmen formó su propia familia, se casó y tuvo 2 hijos, quienes se convirtieron en su mayor tesoro, junto a su esposo. Con el tiempo sus hijos crecieron y siguieron sus propios caminos. Carmen, siempre dispuesta a ayudar, les dio todo su apoyo y lo mejor de sí misma. Sin embargo, con los años, las cosas empezaron a cambiar. Aquella dama ahora estaba por cumplir 86 años. La vida había sido dura con ella en los últimos tiempos. Desde que perdió a su esposo, sus hijos comenzaron a visitarla cada vez menos. Verás, su esposo había confiado en sus hijos, dejándolos encargados de los negocios que él y Carmen habían construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, ellos tomaron decisiones equivocadas, llevaron las empresas a la quiebra, dejaron a los empleados sin paga y acumularon grandes deudas por no pagar impuestos. La noticia golpeó duramente a don Adrián y su salud no resistió. Tras su partida, Carmen tuvo que enfrentarse sola a las amenazas de embargo. Para salvar su hogar, se vio obligada a vender varios terrenos, quedándose únicamente con la casa donde ahora vivía. A pesar de todo, nunca sintió enojo hacia sus hijos, aunque no entendía por qué se habían alejado tanto. En su soledad, aprendió que lo más importante en la vida no son las posesiones, sino la salud y el cariño de los seres queridos. El día de su cumpleaños llegó. A sus 86 años, Carmen todavía podía caminar, cocinar y moverse con cierta independencia. Preparó una comida especial y horneó su propio pastel. No podía recordar con exactitud la última vez que sus hijos celebraron su cumpleaños con ella, pero mantenía la esperanza de que ese día sería diferente. Cada año los esperaba, aunque nunca llegaban. Sin embargo, esta vez, algo dentro de ella le hacía sentir que tal vez aparecerían por sorpresa. Con esa ilusión, decoró la mesa con esmero, colocando los platos y cubiertos, como si la casa fuera a llenarse de risas y conversaciones. Miraba el reloj con nerviosismo, mientras una pequeña chispa de esperanza iluminaba su corazón. Hoy vendrán, se repetía intentando convencerse. La mesa estaba casi lista. Carmen, emocionada, terminaba los últimos detalles, cuando de pronto escuchó el timbre de la puerta. ¿Podría ser? ¿Ya llegaron? Su corazón se llenó de alegría mientras apresuraba sus pasos hacia la entrada, y al abrir la puerta, el corazón de Carmen dio un vuelco. Sus ojos, apagados por años de soledad, se llenaron de emoción al ver a sus hijos y nietos ahí, en el umbral. «Hola, mamá», dijeron al mismo tiempo. Ella no lo podía creer. Era como un sueño. Estaban allí. Afortunadamente, se había levantado temprano para preparar la comida y ahora solo quedaba compartir en la mesa. «Pasen, hijos, llegaron a buena hora», dijo mientras intentaba contener la emoción. Pero entonces recordó algo: no había bebidas. Amablemente les pidió que esperaran mientras iba a comprar algo. La tienda más cercana estaba a 1 kilómetro, y aunque creía que alguien se ofreciera a ayudar o que trajeran algo, nadie se pronunció. Fue entonces cuando su hijo mayor rompió el silencio. «Mamá, no hay tiempo para eso. Vístete, saldremos de casa». Carmen se detuvo, sorprendida. ¿Salir? ¿A dónde iremos? Una lágrima de emoción rodó por su mejilla. ¿Acaso sus hijos habían planeado llevarla a algún lugar especial? ¿Sería esta su sorpresa de cumpleaños? «Madre, apúrate, no tenemos tiempo que perder», insistió su otra hija. «¿Y la comida? ¿El pastel? ¿Cómo pasaremos mi cumpleaños?», preguntó la señora, con una mezcla de esperanza y desconcierto. «¿Cumpleaños?», su hijo la miró sorprendido. «Sí, hoy cumplo 86 años», respondió con una sonrisa tímida. «Ah, sí, hoy es tu día», murmuraron, pero nadie la felicitó. En cambio, siguieron insistiendo. «Debes alistarte, mamá, tienes que salir de casa ya mismo». Fue en ese momento que la mujer lo entendió.
No habían venido a celebrar su cumpleaños, había algo más detrás de esa visita, algo que nunca esperó de las personas que más amaba. Mientras Carmen intentaba asimilar lo que ocurría, escuchó a su hija preguntarle a su hermano: ¿a qué hora dijeron que vendrían? Mañana temprano, respondió él con indiferencia. La anciana, confundida, cuestionó tímidamente: ¿quién vendrá? Aquello era extraño. Nadie le daba una respuesta clara, pero algo era evidente. No estaban allí para celebrar con ella. Mientras Carmen intentaba entender, vio como uno de sus nietos cortaba el pastel que había preparado y lo repartía. No hubo canciones, no hubo felicitaciones, solo indiferencia. Entonces, su hijo rompió el silencio. Mamá, la casa será vendida. Recoge tus cosas y vámonos. Carmen se quedó helada. Hace años, había cedido la propiedad a sus 2 hijos para evitar problemas en el futuro, pero había dejado claro que sería suya hasta el final de sus días, aunque no hubo cláusulas. ¿Cómo? ¿Qué significa esto?, preguntó nuevamente. Aunque le dolía la idea de dejar su hogar, trató de convencerse de que tal vez viviría con alguno de sus hijos. Quizá este sea el momento de estar más cerca de mi familia, pensó, intentando encontrar consuelo. Hay que empezar a ordenar, dijo su primogénito. Pronto, sus hijos comenzaron a vaciar la casa, tirando muebles, fotografías y recuerdos de toda una vida. Esto ya no sirve, decía mientras la anciana, con el corazón roto, veía cómo sus tesoros más preciados eran arrojados al basurero. Quiso detenerlos. No quiero que vendan mi casa, estoy bien aquí, suplicó con voz temblorosa. Mamá, esta ya no es tu casa. La casa es grande para ti, estás sola y además necesitamos el dinero. ¿O qué? ¿Quieres vernos en la calle? Tenemos deudas que pagar, un departamento que mantener. La mujer se quedó en silencio. Quizá tenían razón. Tal vez sería bueno ir con ellos, aunque no era el plan que tenía para su cumpleaños. La idea de estar cerca de sus hijos le daba algo de alegría. Bien, mamá, solo llevarás lo esencial, ropa y algunos artefactos. Todo lo demás será vendido, concluyó su hijo. Lo que sirve será recogido más tarde por el camión de mudanza. Ya coordiné con ellos, le dijo el hijo mayor a su madre. Con resignación, la anciana dejó que la llevaran, pero cuando llegaron al lugar, sintió una gran desolación. No era la casa de ninguno de sus hijos, era un asilo situado a las afueras de la ciudad. Al entrar se sintió abrumada por la tristeza. Allí estaban decenas de ancianos, con miradas apagadas, personas olvidadas por sus familias, dejadas allí como una carga más. Carmen quedó paralizada. Quiso gritar, protestar, decirles que no la dejaran allí, pero la decepción y la vergüenza la dejaron sin palabras. Solo pudo quedarse de pie, sintiendo cómo el peso de la traición le rompía el alma. Bueno, mamá, nos despedimos. Felices 86, dijeron sus hijos sin siquiera mirarla. En cuestión de minutos, firmaron los papeles necesarios, acordando que la pensión de Carmen cubriría los gastos del asilo. Luego se marcharon, dejándola atrás como si fuera nada. Carmen observó por la ventana cómo se alejaban, sintiendo que el peso de la soledad volvía a caer sobre ella. Primero acabaron con su esposo, y ahora era ella quien quedaba abandonada. ¿Cómo era posible? Le habían arrebatado la casa que sus padres con tanto amor le dejaron, el lugar donde creció y construyó su vida. Siempre había sido una madre y abuela dedicada, siempre estuvo para ellos. Entonces, ¿por qué son así? Mientras estas preguntas la atormentaban, una de las empleadas notó que era su cumpleaños. Conmovida, avisó al resto del personal, y en cuestión de minutos, organizaron una pequeña celebración para ella. Carmen no pudo evitar emocionarse, aunque sea un poco. Por primera vez en ese día, alguien le prestaba atención. Pero mientras agradecía el gesto, el dolor seguía allí. No era el lugar donde imaginó celebrar su cumpleaños, rodeada de extraños en vez de su familia. Miró a su alrededor. Había más personas de su edad, rostros marcados por historias similares. La mayoría había sido abandonada por sus familias, consideradas una carga, una boca más que ya no podían alimentar. Sus vidas habían sido relegadas a este lugar, lejos de los hogares que alguna vez fueron suyos. Era fácil darse cuenta de que las visitas eran un lujo que casi nadie tenía. El ambiente era sombrío, pocos televisores para distraerse, una radio vieja que sonaba todo el día y una sensación constante de olvido. Las condiciones apenas eran suficientes para vivir,
y la alegría parecía un visitante que no llegaba nunca. Carmen se preguntó si algún día sus hijos recordarían lo que habían hecho, si sentirían el peso de la culpa. Pero en ese momento, solo podía sentarse en su nueva realidad, rodeada de desconocidos que paradójicamente parecían entenderla más que su propia familia. Un mes después, el asilo se llenaba de preparativos para celebrar el Día de la Madre. Las paredes estaban adornadas con globos y serpentinas, y los pasillos resonaban con melodías alegres. Pero en la habitación de Carmen reinaba la soledad. Había conocido a otros ancianos durante su estancia. Raimundo, quien llenaba las mañanas con su canto para ocultar su tristeza. Teófila, que repetía con una esperanza cada vez más tenue que sus hijos vendrían, aunque nunca lo hacían. Y Esther, una mujer atrapada en el olvido por el Alzheimer, sin siquiera recordar quién era. Nadie la visitaba. Carmen observaba sus propias manos temblorosas. Ella aún podía recordar quién era, pero en ese momento deseaba no hacerlo. Saber que su familia la había abandonado allí hacía que la memoria fuera más un castigo que un consuelo. Finalmente, llegó el Día de la Madre y un grupo de jóvenes voluntarios llegó al asilo llenos de energía y alegría. Algunos iban disfrazados de payasos, otros bailaban y unos más repartían dulces y pasteles. Sus gestos lograron iluminar, aunque fuera por un momento, aquel lugar marcado por la soledad. Carmen los observaba desde un rincón. Sabía que sus hijos habían sido invitados al evento, pero con cada minuto que pasaba, la esperanza de verlos se desvanecía. Su mirada recorría la puerta una y otra vez, esperando ese milagro que nunca llegó. Uno de los voluntarios, un joven, se acercó a ella y la invitó a bailar. Aunque Carmen no tenía muchas ganas, aceptó por cortesía. Mientras bailaban, el chico le sonrió amablemente y le preguntó: ¿Por qué tan apagada, señora? Carmen soltó una pequeña risa amarga. ¿Cómo no estarlo, muchacho? Mira a tu alrededor. Parece que todos son felices, pero yo me pregunto, ¿cómo se acostumbraron a esto? A ser olvidados por sus hijos, a celebrar un día que ellos ni siquiera recuerdan. El joven se quedó realmente desconcertado y no supo qué responder. Solo siguió moviéndose al ritmo de la música, mientras las palabras de aquella mujer resonaban en su mente. Era evidente que, aunque trataba de mostrarse fuerte, el dolor en su corazón era profundo. Mientras bailaban, Carmen miró hacia la puerta una última vez. No había nadie allí, solo un vacío que parecía gritarle que su familia no llegaría. Y entonces entendió que en ese lugar, el Día de la Madre no era para ser celebrado con quienes más amabas, sino para recordar que alguna vez lo hiciste. Pero allí estaba aquel joven que de alguna manera la hacía reír, y también a otros más en aquel lugar. Ya en la noche del Día de la Madre, Carmen se sentó junto a la ventana de su habitación. Se podía apreciar a la luna, quien yace solitaria en los cielos. ¿Acaso algunos estamos destinados a girar en este mundo de manera solitaria? El eco de las risas de los jóvenes voluntarios aún resonaba en su memoria, pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a la ausencia de sus hijos, y por primera vez sintió que tal vez ellos ya no la consideraban parte de su vida. Se preguntaba cómo algo tan sencillo como el amor de una madre podía ser olvidado tan fácilmente. Mientras tanto, Emilio, el joven voluntario que la había sacado a bailar, no pudo sacarse de la cabeza la imagen de Carmen. Había algo en su tristeza que lo tocó profundamente, y después de celebrar el Día de la Madre, le había preguntado a una empleada sobre ella. Cuando llegó la señora Carmen, nunca la había visto antes. La joven suspiró. Fue traída hace como un mes, en su cumpleaños, nada menos. Sus hijos la dejaron aquí y no han vuelto desde entonces. Hicimos lo posible por darle una pequeña fiesta, pero no fue suficiente. Se la ve triste todo el tiempo. Esas palabras quedaron grabadas en Emilio, quien una semana después decidió regresar al asilo para verla. «Señora Carmen», llamó desde la puerta de su habitación. Ella alzó la vista sorprendida. «¿Tú? ¿Qué haces aquí, hijo?» «Le he traído algo de comer», dijo con una sonrisa, mientras le mostraba una bolsa llena de frutas y dulces. «Es poco, pero pensé que podría compartirlo con sus amigos». «Oh, no tenías que molestarte. Gracias, de verdad». Carmen estaba desconcertada, pero agradecida por la visita. Emilio, buscando romper el hielo, le confesó algo que había guardado en su corazón. «Sabe, usted me recuerda mucho a mi abuelita. Mis padres me abandonaron cuando era pequeño, y ella me crió. Lo fue todo para mí.
Lamentablemente falleció hace unos años. Disculpe si la incomodo con mi historia. Carmen lo miró con ternura. Aquel joven parecía muy triste. No, hijo, no me incomodas. Al contrario, es muy gratificante para mí. Esta es la primera vez que alguien viene a visitarme. Gracias por compartir esto conmigo. ¿Y no has vuelto a ver a tus padres? La verdad es que no. No sé nada de ellos, pero tengo mi familia ahora, mi esposa y mi hijo. Trabajo como escritor en un periódico local, y en mi tiempo libre intento ayudar un poco, visitando asilos y orfanatos. La anciana lo escuchaba con atención, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Eres un buen muchacho, Emilio. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti. Ese día marcó el inicio de una conexión especial entre ellos. Él prometió volver pronto, y por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que no estaba completamente sola. A veces, el amor que necesitamos no viene de donde lo esperamos, sino de los corazones que deciden tendernos la mano en el momento justo, pensó con sabiduría. Cuando Emilio se despidió esa tarde, Carmen le agradeció por la visita. Para ella, ese momento significó más de lo que podía expresar. Por primera vez desde que llegó al asilo, no se sintió tan sola ni olvidada. En los días siguientes, Emilio volvió a visitarla, y poco a poco se fueron haciendo más cercanos, creando una gran amistad. Una tarde, sentados en el jardín del asilo, ella le confesó con voz temblorosa: mis hijos, ellos me dejaron aquí porque ya no me necesitan. Nunca pensé que serían así conmigo. Algunos jóvenes ven a los ancianos como muebles viejos. Estorbamos, ocupamos espacio, y cuando dejamos de ser útiles, nos abandonan. Ellos creen que nunca envejecerán. Emilio, creen que siempre serán fuertes, que el tiempo no los tocará, pero un día lo hará. Y entonces, tal vez, entiendan cómo se siente ser olvidado por quienes más amas, dijo la mujer conteniendo las lágrimas. Sus palabras calaron hondo en él. No imaginaba a sus hijos tratándolo así. Además se dio cuenta de algo aún más doloroso. Ella no hablaba con enojo, sino con profunda tristeza. Ese tipo de herida no sana con el tiempo, simplemente se aprende a convivir con ella. Conmovido y decidido a intentar cambiar algo, Emilio buscó el número de uno de sus hijos y tomó el teléfono. Respiró hondo antes de hablar, y cuando la llamada fue contestada, su voz sonó firme pero amable, y a la misma vez de urgencia. Buenos días, soy voluntario en el asilo donde se encuentra la señora Carmen. Quería decirle que sería importante que alguien de la familia viniera a visitarla. Ella los necesita. Del otro lado, una voz indiferente respondió: perdón, pero ya estamos pagando el asilo para que la cuiden. No tenemos tiempo para eso. Lo siento. Y antes de que Emilio pudiera decir algo más, le cortaron la llamada. Aquello fue inesperado. Él dejó el teléfono sobre la mesa, sintiéndose impotente. ¿Cómo es posible tanta frialdad hacia la mujer que los trajo al mundo y que les dio todo lo que tenía? A pesar de recibir una negativa, Emilio siguió visitándola. Un día fue galantemente al asilo, pues había invitado a Carmen a dar un paseo. De repente ella apareció con un vestido muy elegante, un sombrero precioso y zapatos de tacón. Hace mucho tiempo que no salgo, Emilio. Quiero sentirme como en mis épocas doradas, aunque sea por un rato. Y entonces caminaron juntos por el parque, mientras ella hablaba de manera nostálgica. Contaba cómo la gente de su época se esforzaba por vestir con elegancia, cómo las calles estaban llenas de buena música y vida, y cómo sus padres siempre le enseñaron a valorar los pequeños detalles. ¿Por qué te acercas a mí, Emilio?, preguntó de repente con la mirada fija en él. Emilio titubeó un momento antes de responder con sinceridad: no lo sé. Supongo que es porque siento que usted es una persona que lo merece. Hay otros en el asilo que de alguna manera han fortalecido sus corazones rotos, pero usted sigue esperando. Yo quisiera ayudar a que él logre estar un poco mejor. Además, como le dije, usted me recuerda tanto a mi abuela. En ese instante, Carmen lo abrazó con fuerza y luego habló: Emilio, mis hijos no siempre fueron así. Cuando eran pequeños, los cuidé con todo mi amor. A mis nietos también. Junto con mi esposo, les dimos lo mejor. Les pagamos la universidad. Los apoyamos para que pudieran vivir en sus propios departamentos. Queríamos que no les faltara nada. Pero cuando mi esposo murió, ya no pude ayudarles. Ya no pude pagar la universidad de mis nietos y tampoco sus rentas. Mi esposo y yo dábamos todo por igual. Pero cuando él partió,
Tuvimos problemas económicos y pensé que siendo adultos, ellos entenderían y podían mantenerse solos, pero nunca imaginé que cambiarían tanto. Mientras hablaba, su voz se quebraba. Emilio sentía su dolor como si fuera suyo. No solo mis hijos, también mis nietos, dejaron de visitarme cuando no pude ayudarlos más, y luego me echaron de mi hogar, lo vendieron y se repartieron el dinero. Pensé que me llevarían con ellos, que tendría un lugar a su lado, pero mírame, aquí estoy. ¿Cómo puedes desechar a alguien que te cuidó y que te dio todo? Las lágrimas corrían sin detenerse, mientras Carmen intentaba mantenerse fuerte, pero su tristeza era inmensa. Emilio no pudo decir alguna palabra, solo la oyó y dejó que desahogara. De repente Carmen lo miró y preguntó: ¿Y tú, muchacho? ¿Cuál es tu sueño? Emilio suspiró profundamente. Mi sueño es que mi hijo pueda caminar. Él nació con un problema en las piernas y por falta de dinero no pudimos continuar con su tratamiento, dijo cabizbajo. Carmen lo miró en silencio, parecía entender el dolor de Emilio, pero luego comentó con una sonrisa: No sabía eso de tu hijo, pero déjame ayudarte. ¿Ayudarme?, preguntó Emilio confundido. Carmen asintió, y al regresar al asilo, buscó entre sus pertenencias, sacó una pequeña bolsa, algo desgastada, y se la entregó al joven. Dentro había una llave y una nota. Esta es la dirección de un pequeño granero. Era de mis padres, lo único que mantengo a mi nombre. Por suerte mis hijos no lo quisieron, dijeron eso no valía nada. Bueno, allí encontrarás algo que he guardado por muchos años. No es mucho, pero quiero que lo tengas. Y no aceptaré una negativa por respuesta, ¿vale? El joven la miró sin comprender. No es necesario, le dijo él. Pero ella insistió nuevamente. Lo guardé para una ocasión especial. Antes de despedirse, él la abrazó con fuerza, como si ese gesto pudiera llenar el vacío que ella llevaba consigo. Ya no vuelvas, Emilio. Ve con tu familia. Ellos te necesitan más que yo, le dijo Carmen con una severidad que parecía esconder un profundo cariño. Sus ojos se humedecieron mientras continuaba. Aquí no tienes nada más que hacer, y ya no te preocupes por mí. Me has dado lo más valioso, compañía. Hacía tanto tiempo que no me sentía querida, desde la partida de mi querido Adrián. Carmen suspiró, y en su rostro se dibujó una tristeza resignada. Cuida a tu hijo siempre, y no permitas que nada ni nadie lo aparte de ti. Emilio asintió sin decir una palabra, y se despidió. Al día siguiente, después de terminar su trabajo, fue a la dirección que Carmen le había dado. Llegó a un viejo granero, apartado y olvidado, con paredes desgastadas y polvo acumulado por todos lados. En un rincón, encontró una única caja. La levantó con cuidado. Era pesada y estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado allí durante años, sin que nadie la tocara. No sabía qué contenía, pero sentía que esa caja no solo guardaba cosas, sino también una parte importante de Carmen, algo que ella había querido proteger con todo su corazón. Conmovido y lleno de dudas, Emilio se la llevó a casa. Aunque la curiosidad lo consumía, decidió no abrirla de inmediato. Algo dentro de él le decía que debía esperar, que aquel momento debía ser especial, tal como Carmen lo había planeado al confiarle su valioso secreto. De regreso a casa, Emilio sabía que su esposa podría malinterpretar lo que llevaba. Seguramente pensaría que era basura, algo viejo y sin valor, y no entendería que para Carmen aquello era un tesoro invaluable. Para evitar discusiones, decidió llevar la caja directamente al sótano, donde con nerviosismo y cuidado comenzó a abrirla. Al levantar la tapa, lo primero que encontró fueron recuerdos, fotos antiguas, cartas amarillentas y pequeños objetos que parecían contar fragmentos de la vida de Carmen. Pero al seguir explorando, lo que vio lo dejó sin aliento. Dentro había joyas brillantes y algunos lingotes de oro. Emilio se quedó paralizado, temblando de incredulidad. Con lágrimas en los ojos, corrió hacia su esposa y la abrazó con fuerza. Al principio ella no entendía por qué estaba tan emocionado, pero cuando le explicó lo ocurrido, ambos quedaron atónitos. La sorpresa pronto dio paso a una profunda gratitud y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron que podrían darle a su hijo la oportunidad de caminar. Sin pensarlo dos veces, Emilio salió apresurado hacia el asilo, decidido a agradecerle a Carmen por el milagro que había puesto en sus manos. Asimismo, no le importaba cuántas veces ella le insistiera que debía quedarse con su familia. Él estaba decidido a visitarla.
Mientras conducía, una idea cruzó por su mente: sacarla del asilo, comprarle una casa o un pequeño apartamento y cuidarla, darle el amor que no pudo darle a su abuela. Imaginaba verla sonreír de nuevo, lejos de ese lugar que tanto la entristecía. Pero al llegar, una noticia inesperada lo devastó. Carmen había fallecido. Los empleados le explicaron que la encontraron sin vida. Al parecer estaba muy enferma, pero no se lo contó a nadie. Sus familiares fueron notificados, pero ninguno apareció para despedirla. Con el corazón destrozado, Emilio salió al jardín del asilo y se dejó caer en un banco. Las lágrimas rodaban por su rostro, mientras el vacío lo invadía. ¿Por qué, mi querida Carmen? ¿Por qué no vendiste esas joyas y lingotes para darte una vida mejor? De repente recordó sus palabras. Es para una ocasión especial. Ahora lo entendía. Esa ocasión había llegado, no para ella, sino para él y su familia. Días después, el hijo de Emilio fue sometido a las cirugías necesarias. Contra todo pronóstico, había una gran esperanza de que pronto pudiera caminar. Emilio, conmovido por lo ocurrido, decidió escribir un artículo para el periódico local. En él, relató la historia de Carmen, la forma en que la conoció y cómo ella cambió su vida. El artículo no tardó en llegar a manos de los hijos de Carmen. Para entonces, ellos vivían endeudados, sin dinero y cargando sus propios problemas. Al leer la historia, no podían creerlo. Su madre había entregado lo más valioso que tenía a un desconocido. Pero lo que más dolía no era la pérdida material, sino descubrir que aquel extraño la había hecho inmensamente feliz en los últimos días de su vida, algo que ellos, su propia sangre, no pudieron o no quisieron hacer. Esta historia no es solo sobre Carmen, es un reflejo desgarrador de nuestra sociedad, donde los ancianos son olvidados, ignorados o encerrados en asilos mientras esperan su final. Muchos no comprenden que una persona mayor no solo envejece en cuerpo, sino que también carga un corazón lleno de cicatrices, de ausencias, de un amor que a menudo no es correspondido, y así en su soledad solo esperan que alguien les recuerde que aún son valiosos.